Nosotros habíamos avanzado ya con las ofrendas, la preparación del altar y ya estuvo todo listo en nuestra última revisión. Nos corresponde iniciar ahora nuestra lectura de hoy con ese detalle del sacerdote que se lava las manos. Hemos ido a través del ofertorio de la misa, hemos presentado las ofrendas, utilizó incienso, tal vez el sacerdote, y luego de esto él se voltea y se va a lavar las manos. Las manos se las lava sobre un plato que se llama lavabo, que significa me lavaré, y se las seca con una toalla. La instrucción general del misal romano dice que este lavado es un rito en el que se encuentra expresión el deseo de purificación interior. El lavado de las manos tiene un significado práctico y simbólico. Para explicar esto más profundamente, en el libro de Comprender la Misa, explica de esta manera. En cada misa se realiza un acto litúrgico que originalmente respondía a una necesidad práctica. El celebrante se lava las manos que han tocado las diversas ofrendas, así como el incensario, antes de tomar el pan que va a convertirse en el cuerpo de Cristo. La Iglesia ha conservado esta ceremonia de lavabo para expresar el deseo de purificación interior. Este significado místico fue subrayado por San Cirilo de Jerusalén en el siglo VI, cuando escribió: esta acción muestra que debemos estar libres de todo pecado. Realizamos acciones con las manos. Lavarnos las manos es lo más parecido a purificar nuestros actos. Aunque el significado espiritual tenga sentido, las manos del sacerdote no parecen estar sucias. También es cierto que nuestras ofrendas hoy son limpias, pero si recordamos lo que revisamos anteriormente, en los primeros tiempos de la iglesia, los fieles traían todo tipo de cosas para el ofertorio, no solo pequeños recipientes ordenados de pan y vino, sino también traían productos y aún lo hacen en nuestras áreas rurales, productos agrícolas, pollos como regalo para los pobres y para el sacerdote mismo. Naturalmente, si el sacerdote manipula este tipo de ofrendas, quisiéramos que se lavara las manos antes de continuar con el santo sacrificio de la misa. Y aunque hoy en día no necesitemos de esa limpieza práctica, la comprensión de la limpieza espiritual es lo más valioso. La Iglesia mantiene este ritual de lavatorio porque expresa un deseo interior de ser limpiada por dentro. Este deseo es muy claro cuando vemos la oración privada que el sacerdote reza mientras se está lavando las manos. Él dice: lávame, Señor, de mi iniquidad y límpiame de mi pecado. Aunque el sacerdote reza esta oración en privado, este momento es un lugar donde nosotros, todos los fieles, podemos unirnos en oración, pidiéndole a Dios que purifique nuestras mentes y corazones en anticipación de estar en la verdadera presencia del mismo Cristo en el altar. Después de lavarse las manos, el sacerdote vuelve al centro del altar, extiende las manos y luego las vuelve a juntar. Este es un gesto de abrir y tomar, abrazando a todos los presentes y juntar sus manos para hacer una oración en la que nos pide a todos: rezad, hermanos, para que mi sacrificio y el vuestro sean agradables a Dios Padre Todopoderoso. Los fieles se ponen de pie y responden: que el Señor acepte el sacrificio de sus manos para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Aquí el sacerdote nos ruega que nos unamos a Él en el acto sacrificial a medida que se acerca. El sacerdote subraya que el sacrificio es mío, es decir, Cristo se ofrece a sí mismo, que es el aspecto del sacerdocio ministerial, y vuestro, toda la iglesia, ofrece el sacrificio, que es el aspecto del sacerdocio común. La invitación hace una distinción
entre el modo en que el sacerdote hace su ofrenda y el modo en que los fieles hacen la suya. El sacrificio de la misa no es ofrecido solo por el sacerdote. Todos nosotros, en virtud de nuestro bautismo, estamos llamados a ofrecernos al Padre por medio de Cristo. Qué hermoso y qué importante este entendimiento. Y cuando el sacerdote lo dice y nosotros respondemos, cabal, tenemos que cada palabra pronunciarla con el sentido que tiene y no repetirlo mecánicamente, porque tiene un significado enorme en el cual nosotros vamos ingresando dentro de la liturgia eucarística y vamos a ser parte de ella, como entenderemos más tarde. Bien, a lo largo del ofertorio hemos ido entendiendo que ha habido varias oportunidades para unirnos y unir nuestros sacrificios a Jesús. No es casualidad. Cada una de estas invitaciones son pequeñas escalas que nos van ayudando a ser conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que podemos ofrecer y a estar atentos a lo que está a punto de suceder en la misa. Y progresivamente, como la oración sobre las ofrendas une nuestras oraciones y sacrificios a medida que se acerca el momento de la verdadera presencia de Jesucristo. Esto nos da paso a reflexionar de que es importante que nosotros unamos nuestras oraciones a las del sacerdote durante el lavado, que de ser posible hagamos nuestra la misma oración que él pronuncia en silencio. Lávame, Señor, de mi iniquidad y límpiame de mi pecado, porque es como un último chance que tenemos de arrepentimiento, limpieza de espíritu, antes de nosotros introducirnos dentro de la hostia y ser parte de ella. Y aparte de eso, fuera de la misa, nosotros podemos tomar algún tiempo para rezar atentamente con la respuesta del pueblo a la invocación del sacerdote después del lavabo. Así, nosotros hacemos una alabanza y gloria al nombre del Señor. Y mientras tanto que nos preparamos para las siguientes misas, vamos también revisando nuestro pecado y las cosas que tal vez aún no hemos llevado a la confesión. Llegado este momento, ocurre entonces una oración sobre las ofrendas que realiza el sacerdote. Esta oración, similar a lo que vimos con las oraciones de la colecta al comienzo de la misa, nos da un resumen de toda nuestra ofrenda y apunta nuestras mentes y corazones a la oración eucarística que viene. La instrucción general del misal romano dice: una vez colocadas las ofrendas sobre el altar y cumplidos los ritos que las acompañan, mediante la invitación a orar con el sacerdote y mediante la oración sobre las ofrendas, se concluye la preparación de las ofrendas y se prepara la plegaria eucarística. En la misa se reza una sola oración sobre las ofrendas, que termina con la conclusión más breve, que dice: por Cristo, Señor nuestro. Y entonces con esto el pueblo responde amén. Y ese amén significa nos hemos unido a esta petición y hemos hecho nuestra la oración mediante su aclamación. ¿Qué significa ofrecer oraciones? Recibir gracias. Entender por qué rezamos en este momento de la misa. En general, si repasamos estas oraciones, encontramos varias palabras diferentes, pero muy familiares y significativas. La ofrenda, la oración de la ofrenda, realmente solo la dice el sacerdote y son preasignadas y hay una correspondiente para cada día del año. El sacerdote debe revisar en su misal la que corresponde y nosotros escucharla. Es buen hábito que nosotros tomemos el misal y la encontremos allí y la revisemos, porque así de esa manera nuestra entrega espiritual durante el momento de la misa va a ser más completo y nuestra preparación para la misa va a ser más significativa. Y por supuesto,
nos va a dar mucho más gracias y resultado en mucho más nivel de espiritualidad y levantar nuestro entendimiento sobre el concepto y lo que se mueve en la misa, nos eleva a la santidad como ninguno otros momentos en nuestra vida. Todo es oración en la misa y estamos orando y es el momento en que tenemos que orar realmente con todo el corazón, porque este es el momento del sacramento de los sacramentos. Estamos invitados a la fiesta del banquete del Señor y vamos a estar con Él en unos pocos minutos, vivo y presente en el altar. Y ese momento no podemos nosotros dejar de entenderlo en su magnitud, puesto que así estamos honrando y venerando su sacrificio como en ningún otro momento en nuestras vidas. Bien, estas palabras que encontramos en esas oraciones que dice el sacerdote son oración, dones, ofrendas, sacrificios y oblaciones. Casi todas estas oraciones contienen estas palabras. También le pedimos a Dios que santifique, acepte y transforme estos dones. Desgranando el contenido de estas oraciones sobre las ofrendas, podemos reconocer nuestra incapacidad para ofrecer a Dios dones adecuados a su bondad y a su poder. Pedimos a Dios que acepte lo que ofrecemos con sinceridad. Por eso, de esta manera, humildemente nos unimos en esta oración que el sacerdote lo está haciendo. Pedimos alguna gracia en relación con el misterio celebrado en ese día concreto, a cambio de los dones materiales que hemos otorgado. Y entonces también notamos un ritmo ascendente en el desarrollo de la acción litúrgica. Si contrastamos esta oración con la colecta, podemos percibir aumento del fervor y de la seguridad. Sabemos que nuestros dones a Dios nos serán devueltos multiplicados por 100. Al oír hablar de la palabra sacrificio, recordamos una de las grandes verdades de la misa. Es verdaderamente el único sacrificio de Cristo. En la misa se nos presenta de nuevo el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. En el concepto tradicional de sacrificio necesitamos un sacerdote, una víctima ofrenda y un altar. Para el sacrificio perfecto de Cristo, Jesús es tanto el sacerdote como la víctima ofrenda. Es decir, se ofrece a sí mismo en sacrificio en el altar de la cruz. La misa es nuestro acceso a ese sacrificio y a sus muchos frutos. Así que no podemos dejar de asombrarnos que el sacrificio de Jesús está ante nosotros y no nos debemos extrañar que la misa sea una oración tan poderosa. Otra cosa notable es que nosotros unimos nuestras ofrendas al sacrificio del Señor, porque no somos meros espectadores de la misa. No nos quedamos sentados o parados mirando lo que hace Jesús. Hemos sido invitados a participar y a unirnos a Cristo, ofreciendo nuestros propios sacrificios. Ese es el verdadero sentido de nuestra presencia en la misa. Al reflexionar sobre esta parte de la misa, podemos unir nuestras oraciones y ofrendas a la ofrenda perfecta de Jesús. San Pablo exhortaba a los primeros cristianos a ofrecer toda acción a Dios, todo lo que comáis, todo lo que bebéis, todo lo que hagáis, hacedlo para gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Y nunca digan ni hagan nada si no es en nombre del Señor Jesús. Colosenses 3:17. El Concilio Vaticano II en la Constitución sobre la Iglesia, el Lumen Gentium, en el numeral 34, anima a los cristianos ordinarios a hacer su ofrenda diaria unida al sacrificio eucarístico. Todas tus obras, oraciones y esfuerzos apostólicos, tu vida conyugal y familiar ordinaria, si se soportan con paciencia, se convierten en sacrificios espirituales aceptables a Dios por Jesucristo. 1 Pedro 2:5. Junto con la ofrenda del cuerpo del Señor,
se ofrecen de la manera más adecuada en la celebración de la Eucaristía y por eso tiene tremenda validez este momento de la misa. Si nosotros hacemos que nuestras ofrendas, nuestros trabajos, nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestras vicisitudes de cada día se conviertan en ofrendas para Dios como una anticipación de unirnos a esta oración sobre las ofrendas, ¿cuántas gracias el Señor podrá otorgarnos en compensación por estos sacrificios? Como apóstoles de los últimos tiempos, invitémonos a considerar este reto. Resolvámonos a hacer ofrendas cada día, de cada hora, y luego llevar todas esas ofrendas para unirlas espiritualmente al sacrificio de la misa del domingo en este momento en que el sacerdote está presentando las ofrendas en el altar. Por ejemplo, este domingo 29, la oración de la ofrenda dice así: te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación y te pedimos humildemente que, por la intercesión de la Virgen Madre de Dios y de San José, fortalezcas nuestras familias en tu gracia y en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Esas son las palabras que generalmente el sacerdote utiliza siempre para cerrar cualquier sea la oración que se presenta en ese día. Que experimentemos una unión más profunda con Jesús al vivir especialmente esta oración cada vez que vayamos a misa. Y unámonos a ese reto de que durante la oración sobre las ofrendas nosotros unamos nuestros propios sacrificios del día o de los días pasados con el sacrificio de Cristo en el altar. Y pidamos la gracia de poder responder a esta oportunidad según la voluntad de Dios, que nos dé fuerzas para perseverar ofreciendo esta experiencia por Cristo nuestro Señor. Entonces ahora el sacerdote inicia la plegaria eucarística. Después de la oración sobre las ofrendas, llegamos a esta parte que es la plegaria eucarística. Según la instrucción del misal romano, ahora comienza el centro y punto culminante de toda la celebración, es decir, la plegaria eucarística propiamente dicha, es decir, la acción de gracias y de santificación. El sacerdote invita al pueblo a elevar su corazón al Señor en oración y acción de gracias. Asocia al pueblo consigo mismo en la oración que dirige en nombre de toda la comunidad a Dios Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo. Además, el sentido de esta plegaria es que toda la congregación de los fieles se une a Cristo en la confesión de las grandes obras de Dios y en la ofrenda del sacrificio. La plegaria eucarística exige que todos la escuchen con reverencia y en silencio. Numeral 78. Pues allá vamos, hermanitos, para los que ansiamos una verdadera presencia de Jesús. Se va acercando el momento. Para los que anhelamos orar bien, se nos está invitando a participar en la oración perfecta de Jesús, su sacrificio perfecto y su adoración al Padre. A lo largo de la plegaria eucarística encontramos un esquema y modelo para nuestra propia oración. Si nos fijamos en los componentes principales que tiene la plegaria eucarística, es de esperar que podamos adentrarnos más fructíferamente en esta maravillosa oración. Así nos vamos a quedar un poquito analizando la plegaria eucarística, porque en sí y en ella hay una enseñanza de cómo nosotros podemos rezar y
y dirigir nuestra oración de una manera más correcta, más sensible, para que nuestro Señor y nuestro Padre la reciba. La plegaria eucarística tiene varias partes. La primera sección es la acción de gracias, la aclamación, la epíclesis, la narración de la institución y la consagración, la anamnesis, la oblación, las intercesiones y la doxología. Así, tenemos muchísimo que revisar, pero en suma, vamos a leer ahora lo que cada una de estas partes significa. La acción de gracias, que está expresada especialmente en el prefacio, en la que el sacerdote, en nombre de todo el pueblo santo, glorifica a Dios Padre y le da gracias por toda la obra de la salvación o por algún aspecto particular de ella, según el día, la fiesta o la época del año. Entonces, así como en la plegaria eucarística, iniciamos dando acción de gracias por todo, así es el ejemplo y el modelo para iniciar todas nuestras oraciones personales. La aclamación por la que toda la congregación, uniéndose a las potencias celestiales, canta el Santus, Santo, Santo, Santo. Esta aclamación, que forma parte de la misma plegaria eucarística, es pronunciada por todo el pueblo con el sacerdote. Aclamamos la divinidad de nuestro Señor, la divinidad de lo que viene, del momento que vamos a vivir. La tercera porción es la epíclesis, en la cual, mediante invocaciones particulares, la Iglesia implora el poder del Espíritu Santo para que los dones ofrecidos por manos humanas sean consagrados, es decir, se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo, y para que la víctima sacrificial inmaculada que se consuma en la comunión sea para la salvación de quienes participan de ella. La narración de la institución y la consagración, por la cual, mediante las palabras y las acciones de Cristo, se efectúa aquel sacrificio que Cristo mismo instituyó durante la última cena, cuando ofreció su cuerpo y su sangre, bajo las especies de pan y vino, los dio a comer y beber a los apóstoles, y dejó a estos el mandato de perpetuar este mismo misterio. La anamnesis por la que la Iglesia, cumpliendo el mandato que recibió de Cristo Señor por medio de los apóstoles, celebra la memoria de Cristo, recordando especialmente su bienaventurada pasión, su gloriosa resurrección y su ascensión al cielo. Luego sigue la oblación, mediante la cual en este mismo memorial la Iglesia, en particular la aquí reunida, ofrece al Padre la víctima inmaculada del sacrificio en el Espíritu Santo. En efecto, la intención de la Iglesia es que los fieles no solo ofrezcan esta víctima sacrificial inmaculada, sino que aprendan también a ofrecerse a sí mismos para ser llevados cada día por la mediación de Cristo a la unidad con Dios y entre sí, para que Dios finalmente sea todo en todos. Las intercesiones con las que se expresa que la Eucaristía se celebra en comunión con toda la Iglesia del cielo y de la tierra, y que la oblación se hace por ella y por todos sus miembros, vivos y difuntos, llamados a participar en la redención y salvación adquiridas por el cuerpo y la sangre de Cristo. Y finalmente, la doxología, en la que se expresa la glorificación de Dios
y que se afirma y concluye con la aclamación del pueblo, amén, con un énfasis añadido. Este amén debe resonar en el templo. Este amén debe ser una confirmación radical, especialmente para nosotros apóstoles de los últimos tiempos, que debemos decirlo con firmeza, con convicción y sin temor ni timideces. Así, lentamente vamos a ir nosotros reflexionando un poco más profundo estos estos pasos de la plegaria eucarística, porque son muy importantes para nuestra enseñanza, para nuestra madurez espiritual. Sé que muchos se preguntarán, ¿y cuándo vamos a terminar esta catequesis al paso que vamos? Pero lo importante, hermanitos, es que al final nosotros, nuestros corazones, entendamos a otro nivel el sacrificio de nuestro Señor, que está abandonado, ignorado, maltratado, vivo en esos altares, en esos tabernáculos, porque nosotros no entendemos, no nos hemos puesto a prestar la atención, o tal vez nadie nunca nos explicó lo que significa ritualmente cada detalle de la misa y cómo nosotros tenemos realmente que vivirla. No necesitamos al final de esto recordar todos los detalles, pero sí necesitamos que nuestro amor, la llama de amor en nuestro corazón, por la misa y por el entendimiento de lo que vamos a hacer allí, esté realmente en el sitio que corresponde, potenciado a donde corresponde, y que nosotros podamos ser realmente fieles reflejos de ofrenda eucarística. Eucaristizados quedemos. Esa es la reflexión que tenemos nosotros que llevar con respecto a la plegaria eucarística. Así, cada vez que participemos en la misa, comprobemos si somos capaces de identificar los elementos de la plegaria eucarística en lo que el sacerdote va diciendo. La mayor parte de las veces nadie escucha la plegaria eucarística. Y de estos 8 elementos descritos en la instrucción general del misal romano, aprovechemos la oportunidad para escuchar atentamente esos elementos de los que hablamos realmente, mencionamos anteriormente, que deben estar presentes. Y consideremos también la posibilidad de que estructuralmente nosotros, de alguna manera, a través de reflexión o meditación, en el momento antes o después de la misa, pasemos a ser parte incorporada de la estructura de la misa. Siempre tomémonos tiempo para dar gracias a Dios, para aclamarlo, para implorar una efusión del Espíritu Santo, para recordar la institución de la Eucaristía y el misterio pascual de Cristo, ofrecernos al Padre por medio de Cristo, rezar por nuestras propias intenciones y dar gloria a Dios mediante un gloria cantado a toda voz al final de nuestras oraciones. Y haremos esto en memoria de nuestro Señor, tal como Él lo ha pedido. Bien, por hoy dejamos aquí nuestra catequesis. Ya continuamos con ese prefacio el día de mañana. ¿Alguna pregunta, queridos hermanos? Aquí dispuesta a contestar si está en mis posibilidades. Parecería que es bastante tarea, pero una vez que lo entendemos, no es mucha tarea, es la vida. Cuando nosotros preparamos una receta de cocina para nuestras fiestas navideñas, seguimos exactamente el proceso, porque si nos olvidamos de un ingrediente, no va a saber igual. Y entonces vamos a estar decepcionados, mamá, este año no te quedó bien el pavo. Y bueno, pero por ese propósito estamos siempre muy pendientes de que nada falle. Pues, ¿cómo no vamos a estar pendientes de que no falle nada
durante el momento en que vamos a estar en la misa y a vivirla como corresponde. Recordemos que al final de esta revisión vamos a revisar ciertos pequeños detalles que el Señor Jesús nos pidió para los apóstoles de los últimos tiempos durante la celebración de la misa. Sí, hermanita Nancy. Eh, no es lo largo, no me parece, que creo que debemos desmenuzar cada cosa de la iglesia muy, cada paso a paso, desmenuzarlo y entenderlo bien, para así mismo hacerlo conocer, porque realmente es increíble que el irrespeto tan terrible que hay hoy en día en la iglesia, porque es como ir a un centro comercial, se ponen a hablar como si esto fuera aquí el parque, no, terrible, terrible la falta de conocimiento que hay en el mundo por no indagar realmente, por no averiguar realmente qué es lo que realmente sucede en la Santa Eucaristía, cada paso, cada entrega y a lo que vamos, porque muchas personas dicen, no, ya cumplí con qué, con ir a escuchar que ni escuchó, ni entendió, seguro que uno le pregunta a la gente a veces, ¿y qué le quedó? Ay, es que no me acuerdo qué fue lo que dijo el padre, y es increíble, realmente por eso es importante desmenuzar cada parte de la Eucaristía para entenderla y no, para mí no es extenso, para mí es edificante cada palabra, cada que se dice de cualquier paso de todos los pasos que hay durante toda la celebración. Así es, hermanita Nancy. Y pienso que el Señor nos ha mandado a nosotros a desmenuzarlo realmente, a comernos este conocimiento, porque dado un momento solo quedará en nuestros corazones si nos ponemos a pensar. Y es un deber nuestro tenerlo en nuestros corazones tal y como, porque habrá una gran catequesis como está profetizado dentro de los llamados de amor, como lo profetizó San Luis de Montfort. Y esa catequesis va a tener que ser enseñarle a nuestros hermanos, no solo a los malos católicos, sino porque primero tenemos nosotros que convertirnos en buenos católicos, sino que es que tendremos que recibir a todos aquellos hermanos separados y explicarles lo que es la misa. Y entonces, si nosotros mismos no lo sabemos, ¿quién se los va a explicar? Entonces, por eso tenemos que regar esta semilla, tenemos que dejar este entendimiento bien claro en nuestros corazones y en los corazones de quien podamos, a quien podamos motivar y sembrar. Es parte de nuestro trabajo como misioneros en verdad. Pues bien, me alegro mucho. A veces siento que es como demasiado y pues consumo sus tiempos, pero en verdad yo personalmente he aprendido tantísimo en tantos detalles que nunca nadie me enseñó, nunca los he entendido y pues es que está todo escrito en el misal romano, en las instrucciones y hay algunos cuantos buenísimos sacerdotes que se dedican a hacer esta catequesis con mucho amor. Y nosotros pues como laicos adoptemos este trabajo de ellos y hagamos que el trabajo de ellos dé fruto a través de nosotros aprendiéndolo, aprendiendo cómo vivir la misa, para que podamos enseñarles a todos lo que significa la misa. Sí, es increíble, es maravilloso. Estamos ciegos, pero la luz se abre y el Espíritu Santo nos permite ver. ¿Alguna otra pregunta, hermanitos? Bien, pues entonces, a ver, Silvia, sí, dígame, Lori. mira, yo voy a la misa tradicional y pues ahí se vive diferente. En el Santo Santo, todo el pueblo nos arrodillamos. Cuando es la misa alta, ya cuando es el Padre Nuestro,
nos ponemos de pie. Y cuando viene el Cordero de Dios, otra vez nos arrodillamos. Pues ahí he aprendido, he sabido vivir lo que es una Santa Eucaristía. Voy siguiendo mi, mi, ah, se me fue la palabra. Ah, Tu voy aprendizaje. siguiendo, Ujú. sí, la liturgia, o sea, voy siguiendo en mi libro, ¿verdad? De la misa, todas las oraciones del sacerdote. Ya cuando el sacerdote hace las oraciones sobre la ofrenda para la consagración, yo ahí ya me concentro en la ofrenda, en la Eucaristía. Y ahí es donde yo he aprendido a cómo vivir una misa más, más espiritualmente unida con Jesús en el altar. Así es. Las misas tridentinas, te refieres a ellas, ¿no? Sí, ajá, sí, Mantienen muchísimo más los movimientos y posturas y los silencios que son recomendables dentro de la misa. Vamos a llegar a eso. Al final que terminemos de revisar toda esta parte, vamos a revisar los gestos y posturas corporales en la Santa Misa, lo que se considera correcto y lo que puede ser o no puede ser de acuerdo a lo que el sacerdote considere. No todos podemos, por ejemplo, postrarnos en todos los templos porque no habría espacio, ¿verdad? Entonces, por eso la postración no es mandatoria en los tiempos actuales. Y podemos leerlo en el, en el misal, está contemplado todo eso. Y como en algunas partes, en algunos países, yo, por ejemplo, sí me he sorprendido cuando he ido a México o a otros países y veo que no se arrodillan, ¿ya? Y yo me he quedado sorprendida porque nosotros acá nos arrodillamos de todo el tiempo hasta el Padre Nuestro. Entonces yo pensé en mi corazón que ellos estaban irrespetando la misa, pero luego he entendido que no, que en realidad es permitido al sacerdote dejar saber, dejar eh, en parte las tradiciones propias del pueblo y del sitio, cambiarlas si él desea, es verdad, porque cuando cambian sacerdote, a veces el sacerdote viene y dice nadie recibe de rodillas y quita el de arrodillarse. Y después viene otro y dice todos van de rodilla y ponen para arrodillarse en dos partes de la nave del templo. Así, en realidad son opciones que los sacerdotes tienen y también ellos dependen la obediencia del obispo. Los obispos a veces dicen sí, a veces dicen no. Si el obispo les dice quiero que todos reciban arrodillados y que reciban el cuerpo y la sangre, los sacerdotes obedientemente deben hacerlo. Pero hay obispos que niegan eso de allí. Dicen solamente van a dar el cuerpo parados y en la mano. O sea, todas estas cosas están contempladas y las podemos revisar, pero como Dios es grande, siempre nos da la oportunidad de que podamos nosotros aprender lo que significa cada cosa y luego decidir, ¿no? Dónde podemos querer ir a vivir una misa en plenitud, a donde nosotros sintamos esa fuerza espiritual dentro. Y, y de eso se trata. Vamos a llegar a ese momento, mi queridísima Ale, ¿ok? Bien, Escucha, sigue escuchando. este, con esta catequesis, hermanita, estoy comprendiendo la sabiduría del Concilio Vaticano II cuando manda la Eucaristía en lengua de tabernáculo, en lengua propia. Porque en las misas antiguas, tridentinas que le llaman, este, no había una coinonía perfecta entre el sacerdote que celebraba y la feligresía, porque como no lo entendían en latín,
uno oraba o hacía las novenas que se le metía en la cabeza y prácticamente el Padre quedaba solo con Jesucristo en la celebración eucarística. Porque si no hubiese sido así, todas estas explicaciones que usted nos está dando no cabrían. Y por eso, durante esto he estado explicando estas catequesis, he comprendido el porqué del Concilio Vaticano II, guiado por el Espíritu Santo, lleva a feliz término que nosotros recibamos la Eucaristía en lengua tabernácula. Esa era mi, mi, mi reflexión. Gracias, hermanita. Excelente. Hermanita Lorie. Soy Más Alejandra. alegría, Ah, muy eres buenos días. Alejandra, ya, ok. Sí, sí. ¿Alguien más tiene alguna opinión? Excelente, hermanito Rómulo. En verdad es una de las razones. Rezar en latín es maravilloso. Es la lengua oficial de la iglesia y entendemos que una forma mucho más fácil de comunicación a través de la oración con nuestro Señor. Pero como hablamos diferentes lenguas y no todos tenemos la capacidad de aprenderlas y no todos tenemos la capacidad de entenderla, eh, el Concilio Vaticano lo decidió así porque se notó un gran enfriamiento entre los fieles debido a eso. Y se les hacía muy difícil llevar adelante la catequesis. Los tiempos cambiaron, sí es verdad. Em, Dios mediante, algún día vamos a llegar a todos a hablar un solo idioma y entonces pues ya no tendremos estas situaciones em, en las manos de Él y en su bondad y en su misericordia. Pero lo que digo yo es Alegría, lo buenos días. importante, hermanita Cintia, es de que eh, independientemente que fuese en latín, ahorita que estamos en español, como digamos, en el mundo entero, eh, se llegara a esa misma reverencia con la que se hace en latín, porque la paz, el amor y la entrega que se siente en esas misas gregorianas es impresionante. Y se siente uno como, ahora sí cierto, transportado realmente a donde debe estar. Y desde que uno lo haga de corazón, con el alma entregado, pero la armonía como tal en la iglesia al hacerla en latín, ojalá existiera actualmente porque, ay Dios, cuánto terreno Eh, nos falta aquí. Pero Ujú. verás, hermanita, yo no sé si será el latín lo que produce la diferencia. Son los sacerdotes y el pueblo Sí, los que establecen la diferencia. ujú, Tú puedes ir en latín, en otros idiomas, y si el sacerdote, porque nosotros vivimos una experiencia maravillosa en el retiro de Fátima, donde un sacerdote celebró la misa y la hizo no le importó el tiempo, no le importó nada, ¿verdad? Y todos nos quedamos estupefactos y la hizo en español. Entonces no es el latín, son nuestros sacerdotes que también tienen ellos que madurar en el sentido de valorizar, porque hoy justo en el mes de agosto encontré un llamado de amor en el cual el Señor, la Madre Santísima nos pide que oremos por los sacerdotes que no creen en la presencia de su Hijo en la hostia y en la Eucaristía. sí, es Entonces, increíble porque sacerdotes son que están muchos. así, Ujú, así es. Y hay ujú, unos que están infiltrados, digamos así, porque ellos no fueron llamados a ser sacerdotes, sino que no, lo hicieron como una conveniencia, como escoger una profesión porque es productiva. mm, Entonces, todo esto conlleva al mal, al ataque que Satanás lleva sobre la iglesia. sí, Pero por eso nos ha llamado el Señor a nosotros para que la mantengamos viva. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, justo yo estaba reflexionando al respecto. Nosotros mismos, cuando rezamos el rosario, el cenáculo de oración, no permitimos los silencios, a pesar de que
cuando lo vivimos sabemos lo que un silencio trae después de hacer una oración en nuestros corazones. Y pienso pues que es una cosa en la cual tenemos que reflexionar y Ujú. modificar, porque ¿cuáles son los rosarios más bellos que vivimos? Aquellos pausados, vividos con el corazón, donde se va sintiendo los silencios importantes. Hacemos las peticiones y no las hacemos porque pasamos inmediatamente a la siguiente oración y nadie tuvo tiempo de poner su corazón en ese momento. Ujú. Entonces, así como vamos entendiendo la misa, tenemos que hacer un entendimiento de lo que significa el cenáculo de oración y vivirlo en realidad. Por eso la madre dice, no oren repitiendo, sino De oren corazón. sintiendo en el corazón cada palabra. Por ejemplo, Así es. nuestros hermanos leen las peticiones, ¿no? Muy comúnmente los escucho decir, eh, orar por todos, por todas las familias, eh, em, deprimidas, en esa parte que dice, por todas las familias deprimidas y desoladas. Pero no es eso lo que dice la oración. Entonces la estamos cambiando. La oración pide que recemos por todas las familias y por los desolados y tristes. No son por las familias desoladas y tristes. Entonces, así es como vamos rodando en esta falta de darnos cuenta lo que la oración quiere decir, lo que estamos pidiendo. Y entonces ya allí hemos Micrófono. roto a todos los desolados y tristes del mundo y a todas las familias excepto las que están desoladas y tristes. Y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, pensamos que lo estamos haciendo bien, pero tenemos que hacer un esfuerzo en corregirnos y en saber que las palabras que puso Dios allí las puso con inmensa sabiduría y no como nosotros creemos que está mejor expresado o confundido o leímos mal o tal vez la versión que recibimos no tiene la coma. No lo sé, pero algo está allí roto y no está bien. Aumentamos palabras que no existen. Entonces cambiamos el significado y así esto es lo que pasó con la misa también. Y nosotros como apóstoles de los últimos tiempos, se nos pide y se nos pide que seamos obedientes, que escuchemos bien, que vivamos las devociones. Entonces tenemos que prestar mucha atención en todas las palabras y decirlas como corresponde. Porque ¿qué pasa si el sacerdote también empieza a cambiar las oraciones de cómo son? Ya la misa rompe su estructura y ya lo que pedimos y queremos no se va a ocurrir porque no fue pedido. Entonces, esos silencios que nos hacen vivir maravillosamente la misa tradicional son los que faltan en la misa. Esas homilías vividas por el sacerdote, todo esto hace falta. Por eso el Señor nos ha llamado a nosotros. Somos este rebaño resto fiel que va a mantener fiel las cosas de Él hasta que Él regrese. No está esperando que el mundo va a cambiar todo. Pide un pequeño resto fiel que se cambie para que se mantenga Él vivo ahí en ese grupo para que cuando Él haga lo que tiene que hacer, ¿verdad? Cuando purifique, nos purifique a todos, entonces todo pueda renacer, como cuando uno saca toda la mala hierba de su jardín y le pone tierra nueva para que vuelva a renacer. Eso es lo que el Señor va a hacer con su creación. Y entonces, esa semilla que Él quiere poner, somos nosotros. Y lo digo con gran humildad porque yo no sé cómo lo vamos a hacer, pero tenemos que entrenarnos, tenemos que aprender y tenemos que seguir adelante, con amor. Bien, hagamos en ejemplo y en trabajo lo que necesitamos hacer. No vamos a conseguir que nuestras misas vayan a estar así de bellas, ¿verdad? Pero el Señor está ahí. El Señor nos ha mandado a reparar. Él sabe lo que está ocurriendo allí.
Entonces, no nos fijemos en eso, porque nosotros queremos vivir espirituales, lindos, como yo quiero, pero eso es un yo. El Señor nos ha mandado a ir a esa misa a ser ejemplo de que cambiemos y que los demás nos miren y digan, ah, a mí, ¿cómo lo hace ella? Y eso toque esos corazones. No tenemos que huir de la misa desordenada. Tenemos que estar ahí presentes como ejemplo y tratar en lo máximo de ayudar al resto de nuestros hermanos, sino dónde está la caridad nuestra. Esto tenemos que entenderlo, porque si uno busca y si yo me cambio, yo me voy a cambiar de iglesia, porque este sacerdote no. Me voy para allá porque este sacerdote me gusta a mí, yo vivo. Sí, está bien que lo hagamos de vez en cuando con nuestro corazón porque lo necesitamos, pero en esta iglesia alborotada, ¿quién la va a salvar? ¿Quién va a pensar lo que necesita si el Señor nos ha mandado a nosotros mismos a que le ayudemos en esto? Entonces es nuestro trabajo y hay que tomarlo y llevarlo adelante con toda su dificultad. Y gracias a Él, allí en esa patena, allí en esa oferta, en esa ofrenda, ahí ponemos, Señor, te ofrezco mi esfuerzo que hice, pero no conseguí nada. Envía tu Espíritu Santo para que yo pueda dar algún fruto. Y tal vez el Señor sí se va a decir, atención, Cintia está pidiendo ayuda, le voy a conceder la ayuda. Y él de repente ocurre que alguien se despierta y creamos ese movimiento, ese cambio. Todo lo que hacemos deja una semilla. No la vemos el resultado inmediatamente muchas veces, pero algún día esas palabras van a quedar en la mente, en el corazón de las personas. Cuando las cosas estén muy duras, ellos las van a recordar. Y siempre debemos dejar dispuesto la posibilidad de que ellos recurran, que somos un auxilio, que somos una persona que pueden ellos contactar. Bueno, hermanitos, ¿qué dicen ustedes? Vamos a trabajar. Hace alegría, Sí, ¿aló? hace alegría. Buenos días. Sí, hermanito, adelante. Buenos días. Hermana Cintia, muchísimas gracias por la palabra. Bueno, mi nombre es Joher Andrei y soy el papá de Lauriet. Somos apóstoles bueno, somos parte del apostolado. Ujú. Y mi compartir es el siguiente. La, Catalina Rivas y Gloria Polo, por revelación, se le enseñó lo que es vivir la Santa Misa, el Santo Sacrificio de la Eucaristía. Y bueno, desde que me llegó a mí la revelación de Gloria Polo, porque no la conocía, intenté, no intenté, quise imitarlo. Y fui a la parroquia de San José, aquí en Medellín, la viví y fue algo maravilloso. Fue tanto que en el momento de la paz, que es cuando nuestro Señor Jesucristo se revela más, cuando ya no está en paz y le da la paz al hermano y se la da de corazón a corazón, había una hermanita que estaba al lado mío y cuando mi hija y yo dimos el abrazo, así em, con la paz, ella se desplomó en llanto. Tiempo después nos dijo de que venía con muchos problemas espirituales y cuando le dimos la paz, ella sintió que alguien más la abrazaba y fue algo muy hermoso. Fuera de eso, nos ha permitido vivir con la iglesia de San Antonio, con los franciscanos, con un santo sacerdote en el día del perdón de Asís y en el día de Dios Padre Tierno y Misericordioso, que nos permitió unirnos en la Santa Eucaristía con el sacerdote, que el sacerdote hasta perdía la voz en llanto. Y ese mismo sentir lo vivíamos. Y era porque desde el comienzo le pedía que presentáramos al sacerdote a Cristo y nos entregamos como oblación, como reparadores, que perdonaban nuestros pecados y entregamos nuestros pecados y los del sacerdote para que se viviera la Santa Misa en todo su esplendor. Y así se vivía.
todos los acompañantes, silencio, con el respeto, con el amor. Se vivía algo maravilloso. Entonces, el invitar es ese, es la Santa Misa, vivirla desde el inicio, desde que se entró al portón de la iglesia. Entra un cristiano, el pecado queda atrás. Y este franciscano nos reveló que cuando él lo estuvo en una peregrinación en Europa, estuvo en San Giovanni Rotondo y le tocó presidir la Santa Eucaristía allí, tal cual como la celebró el Padre Pío. Y él dijo, celebrar la Santa Eucaristía como el Padre Pío es un regalo que Dios le debe dar a todos los santos sacerdotes y por el cual los fieles debemos orar. Entonces, la misa tridentina es hermosísima. Y sí, en el idioma original también se puede realizar, pero es seguir el paso a paso, porque cada paso el sacerdote tiene un paso a paso y una oración para, cada, para cada paso, inclusive hasta para antes de organizarse. Entonces, oremos por ellos, vivamos con ellos. Y la Santa Eucaristía, si vivimos todos una Santa Misa, como se lo reveló a Catalina Rivas y a Gloria Por, una misa bien vivida va a ser el purgatorio. Es el llamado de nosotros. Ese es mi concepto. Ese era mi compartir. Paz y alegría. Paz y alegría, hermanito Andrés, ¿no? Andrei. Andrei. Andrei, ok. Así es. Es, Ujú, ese es nuestro trabajo. Vivir la santa, nuestra vida es vivir la Santa Misa en todo su esplendor, entendiéndola, viviéndola, y el Señor se va a manifestar. Él solamente está esperando que nosotros abramos nuestros corazones y se entrega con todo su deseo, porque ese es su deseo, eso es lo que Él desea, es su voluntad. Y pues también recordémonos que nosotros eh, tenemos por lo menos que llevar a alguien que ya está listo para ir a vivir ese momento e invitarlo. Pero también tenemos que ir a todas esas iglesias donde están nuestros hermanos en conflicto y reparar, reparar. ujú, El Señor nos ha dicho en algunos llamados de amor que somos un apostolado reparador y nosotros cuando vamos a la misa vamos a reparar. Por ejemplo, en un llamado de amor muy personal, bajo una pregunta que yo le realicé a través del instrumento, y era el conflicto de recibir o no la Eucaristía por el ministro de Eucaristía. Em, y el Ministro Señor, de la Comunión. el ministro de la Comunión, perdón, y el Señor dijo, lo vas a tomar y vas a reparar por el daño, porque yo estoy ahí y si me dejas allí encima de lo que está pasando, también me abandonas tú. Y eso no se me va a olvidar nunca en mi vida. Y entonces tenemos que tener la humildad y el corazón de ir y tomarlo y reparar. Tal vez un apóstol reparador en cada misa por todos los errores que se cometen, los traspasos, y que ese apóstol, mirando lo que todo ocurre, el ruido, las interrupciones, el momento de la paz toda destrozada, lo que menos hay paz, todo eso nosotros en nuestros corazones lo tomamos. Y ese dolor y ese sufrimiento se lo ofrecemos al Señor en ofrenda también. Y así reparamos, porque ese es el movimiento reparador al cual Él nos ha llamado. Así, no huyamos del dolor y de la cruz, sino tomémoslo con amor y llevemos adelante la cruz. Nuestra Madre Santísima ahí con nosotros. Es muy importante. Eso no lo vamos a poder cambiar, el Señor lo va a cambiar en su momento. Así es. Pero así es, pero entre tanto, Dios mira el corazón de nosotros cuando lo amamos por encima de todo.
sirva esto para muchos de nosotros, hermanitos, porque yo me daba la vuelta en toda la nave para ir a encontrar al sacerdote. Y a veces, claro, en ciertos momentos especiales le digo, Señor, haz que me toque la fila del sacerdote hoy, please, necesito. Y el Señor hace el milagro, Señor hace el milagro, porque ya me tocó en el lado donde yo sé que el sacerdote usualmente no se coloca para dar la misa, para dar la comunión. Pero sorprendentemente veo que de repente cambia y viene caminando, hasta donde yo estoy, y digo, eso es un regalo del Señor, ¿verdad? Y así, entonces te das cuenta que todas esas veces que tomaste la Eucaristía, no del sacerdote, y reparaste, el Señor te compensa. Él no se detiene ante nada. Así es lo que es mi vivencia y mi testimonio y se los entrego, hermanitos. Gracias, hermanita, por ese punto, porque realmente yo sí, después de haber visto el video de lo que ocurre en la Santa Misa de Catalina Rivas, como dijo Don Andrei, para mí transformó la Eucaristía y cada vez se vive con más devoción. Pero a mí sí me llegó mucho eso de que ni siquiera nuestra Santa Madre ha tocado el cuerpo de nuestro Señor, por eso yo no lo recibía de nadie más sino del sacerdote. Y, y ahorita que tú dices que pues con humildad y reparar y recibirlo de un ministro, eh, se puede hacer, pero pues hay que reparar por ellos y pedir perdón porque pues sería rechazar a nuestro Señor. Entonces, pues gracias por ese punto porque la verdad sí tenía conflicto con eso. Sí, es verdad. Es que nosotros somos bien cortos para entender las cosas, pero mira tú la maravilla que esto significa, porque ¿cuántas de estas Eucaristías se reciben en una misa? Y si tú reparas por todas ellas y ofreces tu misa por todas esas Eucaristías, el Señor se consuela si tú lo haces con el corazón, sin duda. Y pues llama a tu ángel guardián y el ángel, que él llame a todos los ángeles guardianes de todos los que están allí para hacer la reparación juntos. Y pues así algo se debe de mover. Sí, se mueve Sí, definitivamente. claro. Sí, así es. Ujú. Ujú, sí, señora, muy cierto. Gracias, hermanita Cintia, porque a mí me pasaba lo mismo que la hermanita Nancy. Y pues a muchas veces estaba el ministro ahí, yo me volteaba por allá para encontrar la fila del sacerdote. Pero sí me iba como con una cosita en el corazón por haber hecho eso. Como, como que mi corazón me decía que debía haberlo recibido el ministro. Mm, Así es. Gracias. ¿Qué va a ocurrir? Yo pienso, porque ¿cuál es la solución? La solución es cuando todos recibamos la iluminación de conciencia, los sacerdotes y los ministros de Eucaristía, ¿verdad? de la Todos, comunión. perdón, los ministros de la comunión, todos van a darse cuenta de lo que es y solos ellos solucionarán el problema. Sí. Y al respecto les comunico, les aclaro, eh, las decisiones que se toman por la Santa Madre Iglesia son tomadas también en el cielo. Y la verdad es que un sacerdote cuando la parroquia está llena no puede dar la comunión a todos. Por Ujú. eso surgen los ministros extraordinarios de la comunión, escogidos también por el Espíritu Santo en su debilidad, al igual que los sacerdotes. Los sacerdotes son débiles y pecadores como todos nosotros, pero surge esta necesidad por esta situación. Por lo menos, si ustedes se fijan también, ahorita que pasó la misa del Niño Jesús por el Santo Padre, los ministros salieron a entregar la comunión a la plaza de San Pedro, porque no iba a salir el Papa o los otros obispos, porque la multitud es grande. Entonces, por esa situación es que permite la iglesia
que los ministros extraordinarios de la comunión vayan a entregar las sagradas en nuestro Señor Jesucristo. Es responsabilidad de aquel que vaya a entregar, a tocar el cuerpo de Cristo de una manera impura, es decir, en pecado. Tiene la obligación de, antes de ir, confesarse, reparar y dar la comunión, pero eso ya es una actitud personal. Y eso es lo que se refiere a nuestra Santísima Madre, que habemos ministros que tal vez no vamos purificados, tomamos el cuerpo de Cristo y lo entregamos. A eso se refiere la mamá. Creo que doy aclaración al respecto. Gracias, hermanito Rómulo. Bien, creo que hemos tocado puntos muy importantes. Seguiremos avanzando en aprender cómo vivir nuestra misa y, y que cuando ya aprendamos y lo hagamos en plenitud, pues ese sacerdote nuestro y todos los feligreses, porque lo que nosotros hacemos repercute no solamente en los humanos, repercute hasta en la silla de la iglesia, en todos los animales, en todo lo que comemos, en todo repercute. Em, Porque Dios está en todo, es su creación y Él la santifica de esta manera. Nosotros buscando esa santificación y haciendo todo el esfuerzo, también llevamos muchos otros con nosotros. Algún día veremos qué fue lo que realmente logramos al ser fieles y obedientes, pero por ahora sintámonos felices solamente de cumplirlo con humildad. Y pues estos son los tiempos que nos tocó vivir. Esas misas que San Francisco de Asís hacía, eh, nosotros no nos tocan vivirlas, están muy distantes o están abandonados nuestros sacerdotes de hacerla. Algunos están ansiosos por querer hacerlo y están oprimidos de hacerlo. Todo se da, pero el Señor también todo lo sabe. A nosotros lo que nos corresponde y en nuestra pequeña capacidad, con todo amor. En un llamado de amor, el Señor dijo, lo importante no es el rito, lo importante es el amor de los fieles, el amor del sacerdote, que se manifieste dentro de la misa, entendiendo cada paso, claro está, y entregándose en amor, esa ofrenda vale la pena y creo yo que sí. Dentro de esa patena, cuando nos toca el momento de la ofrenda, le decimos, Señor, todo el dolor y la pena de yo presenciar cómo te castigamos, cómo te laceramos nuevamente, cómo te crucificamos nuevamente en tu propia casa, te lo ofrezco y Él lo va a recibir. Y como revisamos anteriormente, Él recibe todo esto. ¿Y qué nos da? Gracias, 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 sin detenerse. Entonces, pues, así es como nosotros podemos cambiar el mundo en verdad. Sin armas de guerra, ni salir a la calle a pelear y a gritar, sino simplemente en silencio con Dios. Bien, hermanitos, paz y alegría en Jesús y María. Nos Paz y encontramos. alegría, hermanito. Paz y alegría, feliz día San Esteban. Paz y alegría, hermanitos.